Les han contado un cuento sobre una noble rebelión. La verdad es mucho más cínica. Esta no es la historia de un héroe, sino de un revolucionario que comprendió que para derrocar al antiguo régimen debía usar sus mismos métodos sucios. Zeus no solo luchó contra su padre tirano, tejió intrigas, forjó alianzas en los pozos más oscuros del Tártaro, prometiendo libertad a aquellos a quienes incluso su propio padre temía. La victoria en la guerra es solo el primer paso. El verdadero juego comienza cuando llega el momento de repartir el botín. Dicen que echaron suertes, una elección al azar que decidió el destino del cosmos. ¿Pero creen en tales coincidencias cuando el poder absoluto está en juego? ¿O fue el engaño más brillante de la historia, uno que sentó las bases para milenios de traiciones, guerras y escándalos divinos que definirían el destino de todos nosotros? Cuando Zeus alcanzó la madurez, no regresó como un suplicante, sino como un vengador. Obligó a su padre a vomitar a sus prisioneros, y en ese momento, sobre las ruinas del viejo mundo, se alzaron dos ejércitos. Por un lado los titanes, antiguos y poderosos. Por el otro, sus propios hijos, los jóvenes dioses, cuyos corazones ardían con sed de justicia y poder. Los cielos contuvieron el aliento. Comenzaba la titanomaquia. «Por el honor», rugió él. Un grito de guerra que rasgó el aire como una herida abierta. Pero Gea vio la verdad en sus ojos, un destello de miedo, un grito silencioso de interrogación. ¿Bastaría solo el honor para salvarlos? «¡Caden!», gritó Gea, pero sus palabras se ahogaron en el rugido del titán, una monstruosidad que se alzaba sobre ellos como la encarnación de sus pesadillas más oscuras. Su aliento era un viento de desesperación, y cuando blandió su mano masiva, el mundo pareció ralentizarse. Cada latido del corazón era un redoble de tambor que anunciaba su perdición. El tiempo se detuvo. Gas sintió el peso de las decisiones tomadas aplastándolo, la carga de miles de vidas pendientes de un hilo finísimo. Recordó la risa, el calor de una mano firmemente apretada, el sabor del pan recién horneado. Recordó haber soñado con un futuro, con la paz, con algo más que este ciclo interminable de violencia. Y entonces recordó la promesa que había hecho: protegerlos, convertirse en su escudo, incluso a costa de su propia vida. Con un grito salvaje, se lanzó hacia adelante, abriéndose paso a través del horror, a través del miedo que le atenazaba el corazón. No luchaba solo por sobrevivir. Luchaba por cada sueño incumplido, por cada destello de esperanza que aún se atrevía a respirar. Lira lo siguió, sus ojos llenos de una determinación que ocultaba un terror primordial. «¡Juntos!», gritó ella, y la palabra resonó en el aire, como un hechizo que los unió en ese instante en una frágil alianza contra la bestia que se cernía sobre ellos. Se lanzaron hacia adelante, hombro con hombro, una unidad temeraria contra el caos que se arremolinaba a su alrededor. El titán cayó. Una sombra gigantesca se desplomó sobre la tierra, como una estrella que se apaga. Gas sintió el suelo temblar bajo sus pies, un instante de triunfo en medio de la carnicería. Pero la victoria tenía un sabor amargo, y cuando miró a los ojos de sus compañeros, vio el precio de su elección grabado en sus rostros, donde la esperanza se entrelazaba con la desesperación y la gloria estaba envuelta en dolor. Pero apenas se asentó el polvo, un nuevo rugido llenó el aire, un recordatorio escalofriante de que la guerra estaba lejos de terminar. En el horizonte se perfilaban nuevas figuras titánicas, una marea interminable de oscuridad. El corazón de Gas cayó como una piedra en un abismo sin fondo de incertidumbre. Estaban atrapados,
en una tormenta de batallas interminables, cada una más feroz que la anterior. «Sigamos luchando», gritó Kaden, pero en su voz se deslizó una sombra de duda. «No podemos dejar que nos quiebren». Las palabras sonaron huecas, como un mantra desesperado contra la creciente oscuridad. Pero en ese momento, mientras el cielo se agitaba de terror, Gas comprendió que no solo luchaban contra los titanes, luchaban contra sus propios miedos, sus propios fantasmas y la esencia misma de lo que significa tener esperanza. ¿Ganarían esta guerra? ¿O se convertirían en otro susurro perdido en las sombras del tiempo? Mientras se preparaban para el siguiente ataque, el peso de su elección se cernía sobre ellos, pareciendo más grande que los propios titanes. Y en ese silencio espeluznante, antes del choque del acero contra la carne, Gas sintió el universo mismo moverse, un pulso cósmico que hacía eco del caos inminente, arrastrándolos cada vez más profundo en el vacío. La guerra solo estaba comenzando, y todos ellos no eran más que peones en un juego gobernado por el destino. ¿Se alzarían como héroes o caerían como un eco sin nombre? El cielo rugió de nuevo mientras los titanes avanzaban, y el mundo a su alrededor se disolvió en el éter de la batalla. El pulso de sus corazones se detuvo al unísono con el estruendo de la guerra. Este combate mortal, lleno de desesperación y victorias amargas, era solo un pálido reflejo de la discordia que se enconaba en las cumbres resplandecientes del Olimpo. Allí, entre las nubes, el aire estaba impregnado no solo de ambrosía, sino también de una enemistad arraigada. Me encontraba en medio de las ruinas de lo que una vez fue un templo resplandeciente, ahora reducido a un montón de piedras irregulares empapadas en la sangre de los guerreros caídos. El olor a tierra calcinada y desesperación flotaba en el aire como un sudario, un recordatorio profano de lo que estaba en juego. Arriba, el cielo rugía con nubes de tormenta, un torbellino furioso de oscuridad, como si el propio cosmos se retorciera en anticipación de la batalla venidera. Recuerdo el frío acero de mi espada, cómo se sentía casi como un ser vivo, un compañero en esta danza del caos. Oía el susurro asustado de los árboles ancestrales, sus hojas temblando bajo el peso del destino. Pero no era la voz de la naturaleza la que escuchaba con más atención. Era su voz. Atenea estaba ante mí, su mirada feroz e inquebrantable, un faro de determinación en medio de las sombras que se cernían. Pero bajo esa armadura de confianza se escondía un destello de duda, el eco persistente de sus fracasos pasados. «No podemos flaquear», dijo, su voz firme, pero cargada con el peso de 1000 batallas, cada decisión, cada sacrificio, una pesada piedra en su corazón. Pero las dudas eran un lujo que no podía permitirme. Sentía el frío agarre de mis propias inseguridades, un fantasma extrañamente familiar que se aferraba a mí. Siempre había sido un extraño, arrastrado en los márgenes de la grandeza. Recuerdo mi infancia, días pasados a la sombra de los dioses, soñando con el heroísmo y temblando de miedo. Y ahora, aquí estaba, hombro con las deidades. Pero temía que mi humanidad fuera mi perdición. Cuando el primer rugido de la batalla resonó en el aire, vi a Ares. Su rostro era una máscara de furia y sed de sangre. Él prosperaba en este caos, deleitándose en el choque del acero y los gritos de sufrimiento. Pero incluso él llevaba sus propias cicatrices, una ira inquieta que se aferraba a cada uno de sus movimientos, una necesidad desesperada de demostrar que era más que un simple heraldo de la guerra. «Este es nuestro momento», rugió, reuniendo a sus compañeros dioses. Pero vi un destello de incertidumbre bajo su bravuconería. «Los aplastaremos». Pero
¿A quiénes debíamos aplastar? Los enemigos no eran solo mortales, eran los restos de nuestros propios errores, las sombras de nuestro pasado. Sentía el peso de su sufrimiento, un recordatorio de que cada batalla deja tras de sí un eco de dolor que nunca se desvanece del todo. Los recuerdos afloraron, cada uno como un fantasma susurrando en lo profundo de mi conciencia, recordándome a aquellos que había perdido. Amistades desgarradas por el conflicto, amores que se habían escurrido entre mis dedos como granos de arena. «¡Concéntrate!», gritó Atenea cortando mi ensoñación, su voz un toque de clarín que devolvió mi corazón al presente. No podemos permitir que las sombras nos consuman. La miré a los ojos, y en ese momento, nuestros miedos se entrelazaron, formando un vínculo forjado en el crisol de la perdición inminente. Mi corazón latió más rápido, ahora con un nuevo propósito. La batalla comenzó con una furia que hizo temblar la tierra misma. Me lancé a la refriega, el sonido del metal contra el metal resonando en todo mi ser. Cada golpe se sentía como un pulso, un ritmo de desafío contra la desesperación. El aire estaba espeso de gritos, de sangre, de la agonía de un mundo al borde de la destrucción. Sentía cada herida como propia, resonando en lo más profundo de mí, cada grito rasgando el tejido mismo de mi alma. Pero incluso en el caos, sentía las señales, brasas parpadeantes de algo más oscuro, acechando más allá de nuestra vista. Las sombras susurraban secretos, retorciéndose y danzando entre las ruinas, tentándonos con el espectro de la derrota. Cada enemigo que vencíamos parecía disolverse en la niebla, un recordatorio de que la batalla no era solo contra carne y hueso, sino contra la naturaleza efímera de la propia esperanza. Me hizo cuestionar todo en lo que creía. ¿Qué sentido tenía esta lucha si todo lo que hacíamos era sucumbir a la desesperación? En medio de la confusión, vi a Ares flaquear por un instante. A pesar de toda su bravuconería, el peso de su propio legado se desplomó sobre él, y lo sentí, un reconocimiento silencioso de las vidas perdidas en batallas que nunca podría ganar. «Ares», grité, mi voz cortando la cacofonía. «Lucha por ellos, lucha por nosotros». Y ahí estaba, el punto de inflexión. El destello en sus ojos se encendió, una llama de desafío rugiendo de nuevo a la vida. «Por los caídos», rugió. Y en ese momento se convirtió en algo más que el dios de la guerra. Se convirtió en la encarnación de cada soldado, cada madre, cada niño que alguna vez había temido el frío abrazo de la oscuridad. Juntos nos lanzamos hacia adelante, unidos por nuestros defectos, nuestros miedos y nuestras esperanzas desesperadas. Los dioses, una familia heterogénea de seres imperfectos y feroces, lucharon codo con codo, haciendo retroceder la marea de la desesperación. Sentía a Atenea a mi lado, su presencia un ancla, manteniéndome firme mientras nos abríamos paso a través de las hordas de la oscuridad. Pero incluso mientras luchábamos contra el enemigo, oí el eco de una risa salvaje y vacía, un recordatorio de que había quienes prosperaban en este caos, quienes buscaban traer el fin por su propio placer retorcido. Era una risa que enviaba escalofríos por la espalda, una promesa de traición acechando justo más allá del horizonte de nuestra victoria. Esta discordia divina tenía raíces profundas que se remontaban al mismo momento en que el mundo era joven y aún no estaba dividido. Un rayo rasgó el cielo, como una herida irregular en el tejido del mundo, como si los mismos cielos se estuvieran desgarrando. Fue un momento congelado en el caos, un latido del corazón suspendido en el tiempo, mientras Zeus, el rey de los dioses, se encontraba al borde de una decisión
que podría fracturar la existencia misma. Recuerdo el olor de la lluvia mezclado con el polvo de la tierra, una pesada mezcla de miedo y anticipación, mientras levantaba su rayo, un arma de ira divina, y el aire zumbaba con tensión eléctrica. A su lado, Poseidón, el impetuoso dios del mar, apretó la mandíbula, la furia del océano reflejada en sus ojos azul verdoso. Era un titán de las tormentas. Pero hoy, en medio de la tormenta que se gestaba, había algo más suave, más profundo, un anhelo de reconocimiento, de poder, del amor de un hermano que siempre parecía fuera de su alcance. ¿Cómo podía Zeus no verlo? ¿Cómo podía no comprender la fragilidad que se escondía bajo la superficie, los finos hilos de vulnerabilidad tejidos en la poderosa figura de Poseidón? «No me inclinaré», rugió Poseidón, la furia de 1000 maremotos rompiendo bajo su voz. «Este mundo no es tuyo para dividirlo». Y en esa declaración pude sentir el pulso de la tierra, la energía cruda y primordial de la creación misma, como si el propio suelo bajo sus pies temblara con el peso de su conflicto. Y Hades, el tercero de su triunvirato, acechaba en las sombras, su presencia un susurro helado contra la tormenta. Observaba, un espectro oscuro envuelto en la lúgubre inevitabilidad del destino. Recuerdo la soledad en su mirada mientras contemplaba el caos, a un paso del reino de los vivos, pero eternamente desterrado de su luz. El inframundo era su dominio, un reino de almas perdidas. Pero incluso en esa oscuridad, anhelaba una conexión, una hermandad. Las retorcidas raíces de los celos se enroscaban dentro de él, alimentadas por el amor que compartían Zeus y Poseidón, un vínculo que se había vuelto denso y sinuoso con los años. «Basta», tronó la voz de Zeus, sacudiendo las nubes mismas. Blandió su rayo, un ardiente presagio de perdición. Pero detrás de esa fuerza se escondía un destello de duda. La carga del liderazgo pesaba sobre sus hombros, un peso que amenazaba con aplastarlo. Cada latido del corazón resonaba con el miedo al fracaso, el miedo a convertirse en el tirano que había jurado derrocar. Debemos decidir el destino de nuestra creación, o el caos reinará. Recuerdo el silencio que siguió, una profunda quietud que se aferró al aire, densa y sofocante. Era el tipo de silencio que perdura después de una tormenta, cuando incluso los pájaros, por instinto, contienen la respiración. Era el momento antes de la caída, cuando cada alma sentía el peso de la existencia pendiendo de un hilo. Poseidón se acercó, las olas rompiendo en su corazón, una cacofonía de emociones luchando en su pecho. «Te crees superior a nosotros, hermano», escupió, la amargura espesa en su lengua. «Pero este mundo no te pertenece solo a ti. Yo gobierno los océanos, y sin ellos no hay vida. No seré relegado». Hades se movió, una sombra entre las sombras, la atracción del inframundo llamándolo. «¿Y qué hay de los que se han ido? ¿No merecen ellos una voz? Vosotros creáis la vida, pero yo soy su final. Nuestros reinos están entrelazados, y sin embargo, elegís ignorarme». Su voz era una melodía inquietante, impregnada de los ecos de innumerables almas que se demoraban en el borde de su realidad, esperando el momento en que las puertas del inframundo las consumieran. En este espacio cargado, donde las palabras pendían como espadas sobre sus cabezas, cada hermano luchaba con los fantasmas de su pasado. Zeus, el niño de oro, el favorito, luchaba con el miedo de no ser lo suficientemente bueno, de fallarle a aquellos que lo miraban en busca de guía. Poseidón, lleno de ira y tristeza, luchaba contra las olas de resentimiento que amenazaban con ahogarlo, mientras que Hades, envuelto en la oscuridad del rechazo, anhelaba una luz
que nunca lo alcanzaría. Recuerdo cómo se arremolinaban las nubes de tormenta, pesadas con la lluvia no derramada, se espesaban y oscurecían, reflejando la agitación en sus almas. Cada trueno era un grito de angustia, una súplica de comprensión, de conexión. La tierra bajo sus pies comenzó a temblar, como si también sintiera el peso de su conflicto no resuelto, arrastrada al vórtice de sus emociones. Entonces el momento se rompió, como un cristal bajo los pies, cuando Zeus, impulsado por la desesperación, desató su rayo. El tiempo se ralentizó, y sentí que el aire se espesaba con el calor, el olor a ozono envolviéndome como un manto sofocante. El rayo partió los cielos, iluminando a los tres dioses, cada uno un reflejo de la tormenta del otro. «Que así sea, entonces», gritó Zeus, su voz un eco atronador que resonó en el tejido mismo del cosmos. «Dividiremos este mundo, cada uno a su dominio, pero sabed que lo que elijáis gobernar definirá para siempre nuestro legado». Y en ese momento, la decisión estaba tomada. Las líneas se habían trazado en la arena de la existencia. Pero las consecuencias serían nefastas. El dolor perduraría, como una melodía inquietante que nunca podría desvanecerse del todo. Había un sabor a corazón roto en el aire, una mezcla turbulenta de tristeza y esperanza que se anudaba en la garganta, mientras los cimientos mismos de la vida temblaban ante la idea de lo que se había perdido y lo que estaba por venir. Enfrentados el uno al otro con tormentas rugiendo en su interior, pude ver un destello de lo inevitable. El mundo que crearían estaría impregnado de conflicto, su legado entrelazado en sangre y truenos. Y mientras daban sus primeros pasos hacia sus respectivos reinos, sentí que el pulso del destino se aceleraba, un ritmo que no prometía ni paz ni resolución. Esta alianza rota de hermanos proyectaría una larga sombra incluso sobre los lazos más sagrados, especialmente aquellos destinados a unir los cielos bajo un solo gobierno. El aire crepitaba con tensión. Una tormenta se gestaba en los corazones de los reunidos en el gran salón. Las sombras danzaban frenéticamente en las paredes de piedra, y el olor a tierra húmeda se mezclaba con el pesado aroma de las rosas, un homenaje perverso a una boda convertida en campo de batalla. El murmullo de la multitud crecía, una cacofonía de voces apagadas, cada palabra una cuchilla afilada que cortaba el silencio. Estaba allí, un testigo silencioso, mi corazón latiendo como un tambor de guerra, cada golpe resonando con el peso de lo que estaba por suceder. Era la novia, estaba de pie junto al altar, una figura radiante vestida de seda blanca. Pero sus ojos, oh, esos ojos, eran mares turbulentos de desafío y desesperación. Se movió ligeramente, sus dedos temblorosos apretando la tela de su vestido, un marcado contraste con la determinación ardiente que crepitaba bajo la superficie. No era solo una novia, era una reina en ciernes, y su matrimonio era un movimiento calculado en un juego mucho más peligroso que el amor. Frente a ella, Zeus, el dios del trueno, miraba con una intensidad abrasadora. Su presencia se cernía como una nube de tormenta, abrumadora pero fascinante. La habitación parecía pequeña bajo su mirada, y casi podía saborear la electricidad en el aire. Pero bajo su bravuconería se escondía una vulnerabilidad temblorosa, el miedo a perder lo que aún no poseía de verdad. Quería a Hera, sí, pero más que eso, quería el poder. Un imperio construido sobre el frágil fundamento de su amor. Casi podía oír los susurros de los dioses, burlándose de él, advirtiéndole de la tormenta que se gestaba en su corazón. Recuerdo el momento en que Hera contuvo el aliento, y el mundo a nuestro alrededor se desvaneció.
Con una voz que podría haber comandado los cielos, pronunció: ¿Crees que el amor es suficiente para unirnos, Zeus? ¿Crees que soy un simple adorno en tu gran diseño? Cada palabra era una flecha cuidadosamente elaborada, apuntada directamente al corazón de su frágil unión. Zeus, sorprendido por un momento, apretó los puños, sus nudillos blancos contra los bordes dorados del altar. Su voz, cuando habló, era baja y retumbante, como un trueno distante. Hera, ¿sabes lo que significa esta unión? Juntos podemos gobernar, podemos remodelar el cosmos. Su desesperación se filtró a través de una grieta en su armadura de bravuconería. La multitud se movió inquieta, como si presintiera una explosión. El aire estaba electrificado, denso por la tensión de miedos no expresados y sueños incumplidos. La risa de Hera sonó, aguda y amarga, cortando el aire pesado como una daga. ¿Y qué será de mí en tu gran visión? ¿Una reina sin reino? ¿Una diosa vestida de seda, asfixiada por tu sombra? Las palabras brotaron de sus labios, venenosas pero envueltas en una belleza inquietante. Vi un destello de duda en sus ojos, la conciencia de que sus destinos estaban entrelazados, pero al mismo tiempo eran tan frágiles. En ese momento, sentí el peso de la historia presionándonos. Siglos de poder, traición y angustia se arremolinaban como fantasmas en las esquinas del salón. Los susurros del pasado resonaban en mis oídos. Historias de amor convertido en cadenas. Pasión reducida a cenizas por la ola de la ambición. Vislumbré a ancestros olvidados hace mucho tiempo. Sus rostros estaban surcados por el dolor. Sus sueños, aplastados bajo el peso de una dinámica de poder que había persistido durante eones. Pero bajo su conflicto yacía una chispa innegable, una química peligrosa que crepitaba como un incendio forestal. Incluso mientras Hera luchaba contra las cadenas de la expectativa, sentí la atracción de su corazón hacia Zeus, una atracción tan compleja y caótica como la tormenta que lo rodeaba. Lo vi en la forma en que su respiración se aceleraba cuando él se acercaba, en el destello de anhelo que se encendía en sus ojos, incluso mientras luchaba por su libertad. Con una brusquedad que me dejó sin aliento, Hera dio un paso adelante, su voz firme pero con un trasfondo de ira. Me niego a ser tu peón, Zeus. No soy un recipiente para tus ambiciones. No seré silenciada, ni ahora, ni nunca. Sus palabras resonaron contra la fría piedra, reverberando en los corazones de todos los que se atrevieron a escuchar. Pero mientras su declaración pendía en el aire, algo cambió. Un silencio se apoderó de la multitud. El tipo de silencio que te llena de pavor, como si el universo mismo contuviera el aliento. Fue entonces cuando lo vi, un destello de miedo en los ojos de Zeus, una grieta en la fachada de su poder. No era solo un dios, era un hombre, asustado por los hilos que se desenredaban de su tapiz cuidadosamente tejido. En ese momento cargado, sentí que el universo los atraía, una fuerza magnética que desafiaba la razón. El choque era inevitable, una tormenta de emociones se gestaba entre ellos. La tierra bajo nosotros tembló, y por un instante, el aire se espesó con la promesa de la desesperación y la pasión cruda. Pero incluso cuando la esperanza brilló, la amenaza de la traición persistió como una sombra. ¿Lucharás contra mí, entonces? La voz de Zeus era un rugido bajo, profundo y resonante, pero sentí un temblor debajo de ella. ¿Desafiarás el tejido mismo del destino? ¿Luchar contra ti? La risa de Hera era ahora salvaje, desenfrenada. No, mi querido Zeus, no lucharé, me alzaré. Sus ojos brillaron con una determinación feroz, un fuego que amenazaba con consumir todo a su paso.
El momento contuvo el aliento, y supe con una certeza desgarradora que esto era solo el comienzo. El amor se entrelazó con el poder, la ambición chocó con el deseo, y el destino se cernía, esperando para atraparlos a ambos en su implacable agarre. Fuerzas invisibles entraron en juego, los hilos del destino tejiendo una danza intrincada de la que ninguno de los dos podía escapar. Mientras el salón temblaba con el peso de sus palabras, me quedé helado, incapaz de apartar la mirada de la tormenta que estaba a punto de desatarse. El aire crepitaba con anticipación, el choque inminente de titanes, alimentado por la pasión y el orgullo, un ajuste de cuentas que resonaría a través del tiempo. Pero el desafío de Hera no fue la primera llama de rebelión encendida contra el rey de los dioses. Mucho antes, otro titán se había atrevido a la mayor de las rebeliones. La noche era un vacío insondable, una extensión infinita de silencio rota por el eco distante de la desesperación. El aire crepitaba con tensión, cargado con el conocimiento de que algo monumental estaba a punto de suceder. Me encontraba al borde del abismo, las sombras inminentes de los titanes danzando en las paredes de mi conciencia, sus susurros arañando mi cordura. Cronos, su nombre pendía pesado, un espectro malévolo respirando en la nuca de cada alma viviente. Era la encarnación del tiempo, un titiritero cruel que cortaba los hilos de la existencia con la precisión de un cirujano empuñando un bisturí. Y luego estaba Prometeo, un destello de desafío contra la oscuridad que avanzaba. Lo vi, feroz y decidido, sus ojos ardiendo con un fuego que prometía liberación. No era solo un titán, era una chispa, una llama inextinguible contra el frío agarre de la tiranía. El peso de su elección pendía en el aire. Cada latido del corazón era una cuenta atrás para el choque inevitable entre la luz y la sombra. Recuerdo la noche en que robó la llama del Olimpo, la llama que encendería la esperanza en los corazones de los mortales. Recuerdo la prisión de sus pensamientos. Las sombras se enroscaban alrededor de su mente como volutas de humo. Cada pensamiento era un hilo de rebelión. ¿Comprenderían los mortales este regalo? ¿Aceptarían el fuego o dejarían que los consumiera? Pero en lo profundo de su corazón, la ansiedad roía, gruñendo, implacable. No era solo el portador del fuego, era un hermano, un guardián. Los gritos de sus hermanos y hermanas resonaban en sus oídos, sus rostros parpadeando como la llama de una vela en la oscuridad de la noche. Se levantarán contra Cronos, se susurraba a sí mismo, aunque la duda se deslizaba como escarcha por sus venas. Si no lo hacen, ¿qué he hecho? Y luego estaba Atlas, su hermano, eternamente cargado con el peso de los cielos. Lo vi, con los hombros encorvados, los ojos nublados por el tormento de la eternidad. Su espíritu estaba encadenado, prisionero de su propia fuerza, obligado a sostener el peso del mundo mientras un tirano gobernaba sin oposición. La tierra temblaba bajo sus pies, un recordatorio de que incluso el titán más fuerte puede ser aplastado bajo tal desesperación. ¿Por qué luchas, Prometeo?, preguntó Atlas, su voz un retumbar bajo, pesado por un anhelo centenario. ¿Qué esperas ganar con esto? Lo arriesgas todo. Espero un mañana, respondió Prometeo, el fuego en sus ojos sin vacilar. Espero que recuerden, espero que aprendan. Un escalofrío recorrió el aire, un fantasma de incertidumbre que persistía más allá de su determinación. La tierra tembló, fuertes temblores resonando en sus huesos, y las sombras de Cronos se acercaron, como atraídas por su desafío. La oscuridad estaba viva, una entidad en sí misma, susurrando promesas de desesperación, alimentándose de sus dudas. Pero Prometeo se mantuvo firme.
Era la encarnación de la esperanza. Era la llama que se negaba a extinguirse. Vi la tensión en sus músculos, la forma en que apretaba los puños, como su corazón tronaba como un tambor de guerra, resonando en el abismo. Tomó su decisión, un acto desafiante que torció el destino mismo. En un mundo donde el silencio parecía un grito, se movió. Con cada paso, sentía el peso de la existencia presionándolo. ¿Qué significaría encender este fuego en la humanidad? ¿Forjarían sus propias cadenas? ¿O se levantarían, como Fénix, de las cenizas de su ignorancia? El choque se acercaba, una confrontación inevitable apretando su agarre en sus gargantas. Cronos, una silueta oscura, se acercaba, y Prometeo sintió la sofocante atracción de la desesperación. Apretó su corazón, dedos helados enroscándose alrededor de su determinación, susurrando sobre el fracaso. No eres más que un parpadeo contra la tormenta, Siseo, una brasa contra un huracán. Pero mientras las sombras se acercaban, encontró fuerza en sus hermanos, en sus recuerdos compartidos de risas, de sueños. Recordó el calor de su infancia, cómo bailaban en campos de luz estelar, cómo abrazaban la noche como si fuera una amante. El eco de la alegría chocó con la realidad de su situación, alimentando el fuego dentro de él. Atlas, recuerda nuestros sueños. La voz de Prometeo sonó, feroz e inflexible. Recuerda quiénes somos. La mirada de Atlas se movió. Sus hombros se tensaron bajo el peso de la esperanza. ¿Y si flaqueamos? ¿Y si Cronos nos apaga antes de que encendamos el mundo? La pregunta quedó suspendida en el aire, un fantasma de duda que amenazaba con deshacerlos. Pero en ese momento de incertidumbre, sentí una chispa estallar entre ellos, un vínculo inquebrantable, forjado en el crisol de su lucha compartida. Juntos eran más que titanes, eran hermanos, firmes contra la marea, y de repente la tierra se abrió bajo ellos, fisuras revelando una oscuridad más profunda, como si la tierra misma temblara ante la idea de su rebelión. Las sombras danzaban como espectros, tentando y burlándose, susurrando promesas de desesperación. Pero Prometeo se mantuvo firme, un faro en la tormenta. «¡Que vengan!», rugió en el vacío, su voz un toque de clarín que resonó en la oscuridad. «¡Que vengan!» y se enfrenten a la llama. Este gran regalo, la chispa del fuego divino, fue entregado a la humanidad. Pero, ¿cómo lo manejaron? El aire crepitaba con tensión, cada respiración impregnada del peso de miedos no expresados. Estoy al borde del caos. El brillo distante del fuego parpadea como un latido contra el cielo nocturno. Un latido que resuena dentro de mí, constante pero salvaje. Un recordatorio del poder que he desatado. La llama danza, sinuosa y seductora, proyectando sombras que se retuercen y distorsionan en formas de pesadilla. Es como si la esencia misma de la creación y la destrucción se arremolinara a mi alrededor, susurrando secretos que no puedo comprender ni ignorar. Lucía está allí. Su voz se alza sobre el crepitar del fuego, la desesperación impregnando sus palabras. No puedes simplemente abandonarlo todo, Marcus. Teníamos un plan. Sus manos tiemblan, enmarcando su rostro, sus ojos brillantes y feroces, pero tristes en el fondo. Está en el filo de la navaja entre el miedo y la furia, una guerrera atrapada en una guerra de su propia creación. Lo veo en el brillo de su iris, un fantasma parpadeante de sueños pospuestos. Un futuro que ahora se astilla como un cristal bajo el peso de nuestras elecciones. Recuerdo cuando hablamos por primera vez del fuego, acurrucados bajo las estrellas, como dos niños en un mundo que parecía infinito. «El fuego es vida», dije entonces, mi voz rebosante de la impaciencia por conquistar el universo. «Abre puertas, trae calor, crea».
Pero esas palabras ahora se sienten como cenizas esparcidas al viento, y no puedo evitar preguntarme si alguna vez tuve razón. Miro hacia el infierno, las llamas lamiendo el cielo, y siento una oleada de culpa, una bestia roedora con garras de arrepentimiento. Y luego está Elías, atrapado en el fuego cruzado de nuestro caos. Su piel brilla de sudor, sus ojos muy abiertos por el terror. Parad, simplemente parad, los dos. Su voz corta la tensión como un cuchillo. Pero es un sonido frágil, temblando en los bordes. Es el pacificador, el que siempre creyó que el amor podría conquistarlo todo. Pero el amor se siente tan lejano ahora, como un eco que se desvanece en este paisaje de fuego y ruinas. Veo la traición en sus ojos. Siento cómo le corroe el alma. Confiaba en mí. Creía en el sueño. Lo recuerdo. Recuerdo la primera vez que vi la llama. La forma en que estalló, atrayéndome, prometiendo calor. Pero las promesas también se queman. Las palabras escapan, crudas y dentadas. El recuerdo se graba en mi mente. El primer destello de la llama encendió algo en mí. Una rebelión, un anhelo por algo más que esta existencia monótona. Pero la rebelión a menudo tiene un costo, y ese costo pesa mucho en el aire esta noche. Marcus, crees que eres un dios. Espeta Lucía, su voz tensa como un alambre a punto de romperse. Pero no lo eres. Eres solo un hombre, un tonto jugando con fuego. Sus palabras me golpean como una bofetada, avivando las brasas de mi orgullo. Quiero gritar, decirle que no se trataba de poder, no de divinidad. Se trataba de liberación. Pero la liberación es una espada de doble filo, ¿no es así? Con cada golpe hay sangre. Con cada destello, destrucción. El fuego ruge en respuesta, hambriento y caótico. Una bestia viva que no distingue entre creación y aniquilación. Lame el cielo. El calor me envuelve como un sudario sofocante. Siento que tira de mi corazón, instándome a abrazar su salvajismo, su belleza, a pesar del costo. Pero, ¿a qué costo? Miro esa llama salvaje y veo mi reflejo, y es un rostro que apenas reconozco. Elías da un paso adelante, sus manos levantadas como para protegernos de la verdad. Tenéis que ver lo que estáis haciendo. Esto ya no se trata solo de nosotros, se trata de todos. Su voz se quiebra, el peso del mundo se estrella contra su espíritu. Las sombras parecen inclinarse más cerca, burlándose, como si supieran la verdad, que estoy al borde de una decisión que podría consumirnos a todos. Todos, siseo, la amargura filtrándose por mis labios. ¿Qué crees que me he estado tratando de hacer? Quería cambiarlo todo. Quería traer vida. Pero la desesperación en mi voz suena hueca, y siento que el suelo se desvanece bajo mis pies. El fundamento mismo de mis creencias se desmorona como cenizas en el viento. La respiración de Lucía se entrecorta. Sus ojos brillan con lágrimas no derramadas. ¿Y a qué costo, Marcus? ¿A qué costo? La pregunta queda suspendida en el aire, pesada con el peso de nuestra historia compartida. Los sueños que tejimos juntos ahora yacen en ruinas. Quiero atraerla a mis brazos, protegerla de esta pesadilla que hemos creado. Pero la distancia entre nosotros parece insuperable. Un abismo lleno de duda y desesperación. Lo recuerdo, susurro, pero los recuerdos me juegan malas pasadas, cambiando como sombras en la luz parpadeante. Recuerdo cuando pensábamos que podíamos cambiar el mundo, pero el cambio llega como un ladrón en la noche, llevándose consigo la inocencia de nuestras intenciones. Las llamas se acercan más, envolviendo nuestras voces, nuestras palabras, sofocando cualquier esperanza de resolución. Siento el calor en mi piel. Una advertencia, una súplica, un recordatorio de la fragilidad de la existencia, de los sueños encendidos
solo para ser consumidos. Elías se calla, sus hombros temblando, la sombra del hombre que una vez conocí, agobiado por el peso de nuestras elecciones. Y Lucía, feroz pero frágil, se encuentra en medio del caos, una guerrera sin campo de batalla. Cada latido del corazón resuena con lo que está en juego. El fuego ruge, cada crepitar, un recordatorio de nuestro orgullo. Cada destello, una promesa fugaz de lo que podría haber sido. El mundo parece detenerse, suspendido en un momento de incredulidad, mientras las llamas se elevan más alto, iluminando la oscuridad que se esconde dentro de nosotros. Siento que el agarre de la desesperación se cierra alrededor de mi pecho. El peso de nuestras acciones amenaza con aplastar la esencia misma de quienes somos. Quiero gritar, luchar contra la marea de destrucción que hemos puesto en marcha. Pero la verdad es que estoy aquí, el hombre que una vez soñó con manejar el fuego. Y ahora, el fuego me maneja a mí. Y en este momento, mientras el caos se arremolina a nuestro alrededor, me doy cuenta de que las consecuencias de nuestras elecciones se extienden más allá del parpadeo de una llama. Están tejidas en la fibra misma de nuestras almas. Una melodía inquietante que resonará mucho después de que el fuego se haya extinguido. Es un regalo, sí, pero también una maldición. El legado de Prometeo, entrelazado con el nuestro. Miro a Lucía, a Elías, y por un instante veo los fantasmas de nuestros sueños reflejados en sus ojos. ¿Qué hemos hecho? Susurro, las palabras cayendo como cenizas entre nosotros, pesadas e inflexibles. El fuego ruge, un recordatorio escalofriante de que no somos meros testigos de nuestro destino. Somos los arquitectos, y esto es solo el principio. El regalo del Titán trajo el caos a la Tierra. Pero, ¿qué sucedía en el Olimpo durante este tiempo? El aire crepitaba con tensión. Una sombra cubría el corazón mismo del Olimpo. No era un suave crepúsculo, sino un turbulento eclipse, un oscuro presagio arremolinándose en lo alto. Un trueno retumbó, el pulso del poder divino, encendiendo los corazones con temor y asombro. En una cámara oculta bajo el peso de la luz celestial, un alma se balanceaba al borde de la creación. Recuerdo ese silencio, una respiración contenida, una quietud tan profunda que parecía viva, burlándose del caos exterior. Susurraba secretos, haciendo eco de mis miedos más profundos. Estaba allí, temblando, sabiendo que algo monumental estaba a punto de suceder, pero incapaz de comprender su inmensidad. En ese momento, Zeus, el rey de los dioses, contuvo el aliento, sus ojos una tormenta de confusión y anticipación. No era un dios filósofo, posado cuidadosamente en la cima de la reflexión etérea. No, era un padre, luchando con los bordes irregulares de su propia mortalidad, sintiendo el peso de lo que significa crear. Los ecos de su pasado se precipitaron como una inundación. Cada recuerdo una ola rompiendo contra la orilla rocosa de su corazón. Las mujeres a las que había hecho daño, las vidas entretejidas en su imprudente búsqueda del deseo, lo atormentaban como espíritus inquietos. ¿Cómo podía crear un ser de sabiduría cuando él mismo era tan imperfecto, tan propenso a los errores? Y estaba Metis, la que se le había escapado de los dedos, la diosa de la sabiduría, ahora encarcelada en el vientre de su propia creación. Sentí su presencia, una mezcla de desafío y resignación, retorciéndose en las sombras, una tormenta luchando contra los grilletes del destino. Era la encarnación misma del pensamiento, una llama parpadeante de intelecto, llena de la promesa de la grandeza. Y sin embargo, aquí estaba, atrapada en la red del diseño de Zeus, prisionera del amor y el poder, distorsionada por las mismas manos que una vez la habían acariciado.
Recuerdo, susurró Metis en voz baja. La risa que compartimos, la luz que creamos juntos. Pero, ¿qué es la risa sin libertad? ¿Qué es el amor sin verdad? Sus palabras cortaron la tensión, y sentí una punzada de dolor por las elecciones que habían hecho. Elecciones que resonarían a través del tiempo, como piedras arrojadas a un estanque tranquilo, extendiéndose en ondas, alterando destinos. El reloj avanzaba en el fondo. Cada segundo, un latido del corazón. Cada minuto, un suspiro inevitable. A medida que el momento se alargaba, el aire se espesaba, sofocante, impenetrable. Sentí el sabor amargo del miedo mezclado con la esperanza. ¿Era posible? ¿Podría la sabiduría surgir de esta agitación? ¿Nacería Atenea, la diosa de la estrategia y la guerra, de tal caos? Y entonces, como un rayo que parte el cielo, sucedió. Con un rugido que sacudió los cimientos mismos del Olimpo, Zeus liberó su poder, un poder tan primordial y crudo que parecía que la tierra misma se abría bajo mis pies. En ese instante, Metis gritó, no con desesperación, sino con un grito salvaje de alegría y desafío. Se entregó a la tormenta, una tormenta de amor, agonía y feroz determinación. Su esencia se fusionó con la de él, creando algo completamente, irreversiblemente nuevo. Sentí que el aire cambiaba. Una carga palpable encendía el espacio a mi alrededor. La vi parpadear en el borde de la realidad. Una figura tomando forma en el caos, forjada en las profundidades de la angustia y la brillantez. Atenea no surgió de un vientre carnal, sino de la unión del pensamiento y el poder, un ser que irradiaba un aura de fuerza y sabiduría que hizo temblar mis huesos. Nació en una cacofonía de luz y sombra. Su primer grito, un grito de guerra que resonó en los cielos, el eco de todos los miedos, esperanzas y sueños rotos que habían llevado a su creación. En ese momento, la vi, feroz e inflexible, pero también dolorosamente humana, con el peso del mundo sobre sus hombros. Era a la vez guerrera y sabia, equilibrada entre los reinos del conflicto y la paz, una paradoja viviente. Cuando abrió los ojos, el cosmos se movió. Las estrellas se alinearon en una nueva constelación que hablaba de destino, desafíos y un futuro incierto. Sentí su conexión, el vínculo inquebrantable entre madre e hija, un legado forjado en el crisol del sacrificio. Pero las sombras acechaban, escondidas en los bordes de su brillantez. Sombras de duda y miedo que amenazaban con consumirla por completo. ¿Se elevaría por encima de sus orígenes? ¿O sería consumida por la misma fuerza que la había engendrado? Zeus, temblando de incertidumbre, se acercó a ella, la esencia de un padre luchando con el conocimiento de que la grandeza puede tener un precio. «Hija mía», murmuró, su voz espesa de emoción. «Eres la culminación de la sabiduría y el poder, pero recuerda, con tal poder viene un peso infinito». «No, padre», respondió Atenea, su voz firme pero con un temblor de miedos no expresados. «No es el peso del poder lo que me agobia, sino el miedo a no ser capaz de manejarlo con justicia. Vi su fuego, el corazón de una guerrera templado por la mente de una sabia. Era una luz frágil, parpadeando contra la oscuridad que se cernía, un faro en la tormenta. Y de repente, fui arrojado de nuevo al caos. La tormenta fuera de la cámara rugía contra las paredes del Olimpo. El mundo tembló, y lo vi. Una batalla distante se gestaba. Dioses y mortales entrelazados en una danza de destrucción. El nacimiento de Atenea no fue solo un evento. Fue una declaración, una promesa de que la sabiduría se levantaría de las cenizas del caos. Los cielos temblarían y la tierra se estremecería. Y a través de todo ello, una verdad permanecería.
En las sombras de la grandeza yace el espectro siempre acechante del sacrificio. Sentí que la intensidad del momento crecía, subiendo como una marea oceánica. No podía apartar la mirada. Estaba atrapado, cautivado por la agitación de la creación, el corazón del Olimpo latiendo a un ritmo desesperado. ¿Nos llevaría a la gloria o estábamos condenados a repetir los errores del pasado? La respuesta perduró, un susurro en la tormenta, resonando en los abismos del tiempo, dejándome sin aliento y anhelando más. Una nueva diosa había nacido, pero las viejas intrigas no desaparecieron. Un trueno retumbó en los cielos cavernosos sobre el Olimpo, un bajo rugido de descontento. Me quedé allí sin aliento, el corazón latiendo como un tambor de guerra, observando cómo la tormenta se arremolinaba con una intensidad que reflejaba la agitación entre los dioses. Los relámpagos parpadeaban, iluminando los rostros sudorosos de mis hermanos, sus ojos reflejando el caos que se gestaba no solo en los cielos, sino también en sus almas. Traición, ambición, miedo. El aire olía a ozono y desesperación. Un cóctel de emociones a punto de explotar. ¿Por qué has vuelto, Hermes? La voz de Alecto cortó la tensión como una cuchilla. Sus ojos oscuros brillando con malicia. Estaba al borde de la tormenta. Una tormenta de su propia creación, proyectando una sombra que se extendía como una telaraña por toda la asamblea. Sentí el peso de su mirada. 1000 preguntas no dichas suspendidas en el aire electrificado. Pero una se cernía más grande que las demás. Lealtad. Hermes, el mensajero, se movió inquieto, la encarnación misma de la incertidumbre. ¿Por qué? Porque debo. Su voz se quebró, temblando como las frágiles cuerdas del destino. Una vez fue un faro de luz y risa. Ahora llevaba la pesada carga de los secretos, un peso que doblaba sus hombros. Vi en él esa lucha entre el deber y el deseo de huir. Una guerra interna que rugía con cada latido del corazón. Alecto se rió, un sonido tan vacío como el vacío entre las estrellas. ¿A quién le debes tu lealtad? ¿A nosotros o a él? Asintió hacia el trono, donde Zeus se sentaba, una figura imponente envuelta en sombras y truenos, la imagen misma del poder, pero oculta en las dudas de su propia creación. Sus ojos, una vez cálidos y acogedores, ahora parecían el frío agarre del invierno, penetrantes e inflexibles. Recuerdo las historias de su ascenso, cómo derrocó a Cronos, el padre titán que consumía a sus propios hijos por miedo a ser derrocado. Recordaba la sangre, los gritos, el poder corriendo por las venas de Zeus como una droga, embriagadora y corruptora. Pero ahora, mientras estaba sentado allí, vi un destello de duda, una grieta en la armadura del dios una vez invencible. ¿Estás conmigo? Tronó la voz de Zeus, resonando en el aire, pero debajo había un temblor, un hilo de incertidumbre que roía los bordes de su autoridad. ¿Resonó? Una pregunta que parecía hacer no solo a Hermes, sino a cada dios presente. Su peso pendía entre nosotros, una cosa tangible que me oprimía el pecho. Sentí que la tensión crecía, como una marea, subiendo más y más con cada segundo. Y sí, el tono de Alecto cambió, impregnado de una dulzura escalofriante. ¿Hubiera una mejor manera? Sus palabras rezumaban veneno, el canto de una sirena que atraía a aquellos que anhelaban poder y venganza, que sentían el aguijón de ser pasados por alto, subestimados. Crucé la mirada con Hermes. Vi un destello de miedo y desafío. Era un reflejo de todos nosotros, los que anhelábamos reconocimiento, validación en un mundo gobernado por un dios cuya esencia misma era el poder. No puedes confiar en ella. Soltó su voz ronca, la desesperación arañándole la garganta. No se trata solo de nosotros.
Se trata del equilibrio, del destino de todos. Observé cómo se desarrollaba el choque, las emociones estallando como un incendio forestal. La sonrisa de Alecto se torció, su mirada penetrante fija en Hermes, sus ojos oscuros y sin fondo, como si pudiera consumirlo por completo. ¿Realmente crees que a Zeus le importa el equilibrio? ¿Algo más que su trono? Las palabras gotearon como ácido, corroyendo los frágiles hilos de unidad que tanto nos habíamos esforzado por construir. «Parad», grité, la palabra resonando en las montañas, una súplica envuelta en miedo. No podemos dejar que esto nos consuma. No podemos ser peones en este juego de tronos. Mi corazón latía desbocado mientras los miraba. Dos almas, entrelazadas en una danza de poder y consecuencias. Sus destinos se tejían más apretados con cada latido del corazón. El ceño de Zeus se frunció, el peso de un titán presionándolo. «Soy vuestro rey», dijo. Pero sentí un temblor en su voz, la incertidumbre acechando bajo la superficie. ¿Cuánto tiempo podría mantener esta fachada? No éramos solo súbditos de su gobierno. Éramos su familia, sus parientes. Y sin embargo, las sombras de su pasado se cernían, amenazando con consumirnos a todos. Sentí los recuerdos inundándome, como olas contra las rocas, batallas épicas, amistades forjadas y las traiciones inevitables que siguieron. Los dioses que una vez fuimos, brillantes e intocables, habían sido manchados por la ambición y el orgullo. Debemos unirnos, insté, la desesperación arañándome la garganta. No podemos dejar que la oscuridad nos divida. Somos más fuertes juntos. Pero la tormenta continuó, un reflejo de nuestros corazones rotos. Cada trueno hacía eco de la discordia que hervía bajo la superficie. Sentí que se formaban grietas en nuestra frágil alianza, una fisura que amenazaba con estallar en el caos. «Recuerdo», susurré más para mí que para ellos. Recuerdo cuando luchábamos codo con codo, cuando nuestras risas llenaban los salones del Olimpo, cuando nos convertimos en sombras de nosotros mismos. El aire se espesó. Un silencio nos envolvió como un sudario. El peso de los recuerdos era demasiado grande para soportarlo. «Únete a mí, Hermes». La voz de Alecto era un susurro sedoso, seductor y peligroso. Juntos, podemos reescribir la historia. Podemos ser más que engranajes en su máquina. La tentación quedó suspendida en el aire, oscilando como un péndulo, una elección pendiendo ante él como la proverbial manzana de la discordia. El mundo a nuestro alrededor pareció temblar, la energía cambiando, arremolinándose, apretándose más con cada momento. Lo sentí en mis huesos, la inevitabilidad de la confrontación que se avecinaba. La atmósfera crepitaba con tensión, la tierra bajo nosotros temblando con el peso de nuestra elección. El agarre de Zeus en su rayo se apretó. Un destello de ira se encendió en él. «¿Crees que no defenderé lo que es mío?» Su voz tronó, un estruendo que resonó en el tejido mismo del Olimpo. Pero vi un destello de miedo detrás de su mirada furiosa. El miedo a perderlo todo. Me di cuenta entonces de que estábamos en el precipicio, balanceándonos entre un pasado que una vez apreciamos y un futuro incierto que se cernía. La tormenta continuó, una metáfora de nuestras almas, y comprendí que había más en juego que solo el poder. Había lazos que forjar o romper, destinos que reclamar o perder para siempre. Elige sabiamente. Exhalé, el peso de mi propia incertidumbre cayendo sobre mí. Porque lo que viene a continuación podría cambiarnos a todos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas y eléctricas, mientras nos encontrábamos al borde del destino, nuestros corazones latiendo como uno solo. Cada latido,
un recordatorio de que la lucha por el poder entre los dioses solo estaba comenzando. Los dioses masculinos libraban guerras y tejían intrigas. Pero ¿qué hay de las diosas? Sus tragedias eran más silenciosas, pero no menos devastadoras. Una llama parpadeaba salvajemente en el hogar, proyectando sombras que danzaban como almas perdidas en las paredes del templo tenuemente iluminado. Hestia estaba allí, su corazón un tambor implacable, su mirada fija en las brasas parpadeantes, cada chispa un recordatorio de un calor extinguido. Hace mucho tiempo. Fue en este momento, cuando el aire estaba espeso con el olor a humo y algo sin nombre, que su soledad fue rota. Hestia, la voz de Hera, aguda y autoritaria, cortó la quietud como un cuchillo, exigiendo atención, exigiendo reconocimiento. Hestia se giró lentamente, su ceño fruncido en confusión. Hera estaba en la puerta, enmarcada por una oscuridad que colgaba como un sudario detrás de ella. La diosa regia irradiaba tensión, sus ojos brillando con una furia que parecía casi palpable. «Vienen por nosotras, Hestia. Quieren que nos inclinemos, que cedamos». Había una urgencia en su tono, un borde crudo que resonaba con el peso de la responsabilidad. La sangre corrió por las venas de Hestia como hielo. El latido de su corazón era un recordatorio frenético de lo que estaba en juego. Recuerdo cuando el Olimpo era un santuario, un lugar de calidez y risas, no un campo de batalla. Los recuerdos se aferraban a ella como fantasmas, inquietantes y agridulces. Pero ahora todo lo que sentía era el frío del caos inminente. Hera se acercó, su voz suavizándose lo suficiente como para revelar las grietas bajo su feroz exterior. Y sin embargo, nos vemos arrastradas a esta tormenta, arrastradas a las sombras por fuerzas más allá de nosotras. Deméter, ella, se está perdiendo. El nombre quedó suspendido en el aire como una maldición, pesado con un dolor no expresado. En las profundidades de la tierra, Deméter era un espectro de desesperación, su espíritu entrelazado con las raíces del mundo que nutría. Recuerdo el día en que se reía. Susurró Hestia, un temblor en su voz. Su risa era el sonido de la luz del sol atravesando las nubes. Pero esa risa se había desvanecido hacía mucho tiempo, reemplazada por un silencio que resonaba en los campos, estériles y desolados. Ahora se sienta en la oscuridad, llorando la pérdida de su hija, su corazón un paisaje estéril. La voz de Hera se quebró, revelando a la diosa vulnerable bajo la armadura del poder. Me temo que nunca volverá a levantarse. La idea de Deméter, una vez vibrante y llena de vida, reducida a una sombra, retorció el estómago de Hestia como una daga. La llama en el hogar rugió, un reflejo inquietante de la agitación dentro de ellas. Hestia dio un paso adelante, sus puños apretados, su determinación endureciéndose. Debemos llegar a ella. Debemos recordarle la luz antes de que sea demasiado tarde. Su mente se aceleró, recordando los susurros de la tierra, el débil murmullo de vida que aún palpitaba bajo la superficie. Pero Hera negó con la cabeza, una tormenta gestándose en sus ojos. ¿Y si no quiere que la encuentren? Cada palabra era un fragmento de vidrio, cortando el corazón de Hestia. ¿Y si nuestro amor no es suficiente para sacarla del abismo? El miedo era un ser vivo, enroscándose a su alrededor, asfixiándolas. «Recuerdo», comenzó Hestia, su voz una súplica suave. «Recuerdo cómo nos uníamos, cómo nos sosteníamos mutuamente en las tormentas. Éramos fuertes juntas». Pero con Deméter atrapada en las profundidades de su dolor, y Hera luchando por mantener las riendas del Olimpo, esa feroz unidad parecía un recuerdo lejano,
un sueño que se escapaba entre los dedos. El templo se sentía vivo, las paredes temblando con el peso de sus emociones. Las sombras parpadeaban y se retorcían, revelando destellos de su pasado compartido, la risa, el calor de la hermandad que una vez las unió. «Os necesito a las dos», exhaló Hestia, y las palabras resonaron como una oración, pesada de desesperación. «No podemos dejar que la oscuridad nos consuma por completo». La tormenta dentro de Hera rugió, la tensión crepitando en el aire como estática. «¿Y si fallamos?» Su voz era suave, pero feroz, impregnada de la amargura de la duda. Hestia se acercó, acortando la distancia entre ellas. «Entonces caeremos luchando, pero no podemos perder la esperanza. No ahora». La luz del fuego danzó en sus ojos, encendiendo un destello de determinación en el corazón de Hera. De repente, una ráfaga de viento frío entró en el templo, apagando la llama. La oscuridad las consumió, un vacío palpable que presionaba contra su piel. «Deméter», llamó Hestia a la oscuridad, su voz temblorosa pero desafiante. «Estamos aquí». El eco de sus palabras se desvaneció en el silencio, absorbido por las sombras que se acercaban. Permanecieron juntas, envueltas en la oscuridad, cada latido del corazón un susurro de coraje. Pero las sombras estaban vivas, pulsando de desesperación. Cada parpadeo de duda amenazaba con extinguir su determinación. «Debemos ir a ella», repitió Hestia, su voz resuelta, encendiendo una chispa de rebelión contra la penumbra que se cernía. Con un solo asentimiento, Hera se unió a ella, el fuego regresando lentamente a sus almas, iluminando el camino por delante. Juntas, reunieron sus fuerzas, sus corazones latiendo como uno, listas para enfrentar lo que les esperaba más allá. Pero las sombras tenían ojos, y observaban, esperando un momento de debilidad, una grieta en su armadura. Y en algún lugar profundo de la tierra, Deméter permanecía, un fantasma de lo que fue. El peso del mundo presionaba sus hombros, su corazón un jardín desolado de dolor. «Mamá, ¿dónde estás?», llamó al vacío, su voz quebrada por la tensión del anhelo. La oscuridad le respondió con silencio, un cruel recordatorio de todo lo perdido. Pero sobre ella, Hestia y Hera avanzaban, su vínculo una llama parpadeante contra la noche que avanzaba. La alcanzarían. Tenían que hacerlo, antes de que las sombras las consumieran a todas. El reloj avanzaba. Cada segundo, un latido del corazón, cada latido, una promesa de esperanza. Y en ese momento, el mundo contuvo el aliento, esperando el choque de la luz y la oscuridad, el resurgimiento del amor y la lucha contra la desesperación. Su viaje había comenzado, un camino que se retorcía en la oscuridad. Pero la luz de la hermandad parpadeaba adelante, prometiendo salvación, esperanza y la posibilidad de un nuevo amanecer. Los dioses sufrían y luchaban, y sus acciones rebotaban en aquellos en lo más bajo. Donde terminaba el mundo divino y comenzaba el mortal, se desarrollaban dramas no menos intensos. Una luz tenue y parpadeante proyectaba sombras que danzaban en las húmedas paredes de piedra. Cada parpadeo era un latido, un recordatorio de que nada en este lugar abandonado estaba nunca verdaderamente quieto. Me encontraba en el umbral, la respiración atrapada en mi garganta mientras el aire se espesaba con el olor a descomposición y desesperación. El silencio era un ser vivo, presionando contra mi piel, envolviéndome como un sudario. Era el peso del inframundo, o mi propio arrepentimiento, lo que hacía que mi corazón latiera tan rápido. Gemidos distantes resonaban en la oscuridad, una sinfonía inquietante de almas anhelando el calor del sol, el beso del viento.
Recordé que cada grito era un recordatorio de sus cadenas, del implacable agarre del dominio de Hades. Apreté las manos, sintiendo el frío filtrarse en mis huesos, y susurré: ¿por qué estás aquí? Pero la pregunta iba dirigida a mí mismo, no a las sombras que temblaban con su propio dolor. Había venido en busca de respuestas, pero aquí, en este abismo sombrío, todo lo que encontré fue un miedo sofocante y el sabor acre de la pérdida. Fantasmas se arremolinaban a mi alrededor, sus ojos como brasas de carbón, brillando con una ira insatisfecha, arrepentimiento, anhelo. Estaban atrapados en un limbo de su propia creación, al igual que yo. No estaba solo. A mi lado estaba Orfeo, su rostro una máscara de sufrimiento. Sus dedos temblaban, suspendidos sobre una lira que una vez había extraído una melodía más dulce que la miel. Ahora, las cuerdas solo guardaban ecos, fantasmas del pasado, vibrando en el aire. Recuerdo su risa, murmuró, la sombra consumiendo sus palabras. Recuerdo cómo su sonrisa podía iluminar los rincones más oscuros de mi alma. El recuerdo lo aplastó, una roca de dolor atascada en su pecho. Lo vi. La forma en que sus hombros se encorvaban, agobiados por el peso de la pérdida. Eurídice, el nombre pendía entre nosotros como una soga, tenso y amenazante. Se había atrevido a descender a estas profundidades para recuperarla, para desafiar la finalidad de la partida. Un sueño tonto, quizás. Pero, ¿cómo se puede medir el amor contra la desesperación? Pero de pie a su lado, sentí el peso de mi propio corazón roto. Yo también tenía una pérdida, esa pérdida que te retuerce las entrañas, que te mantiene despierto por la noche, ahogándote en un océano de ¿qué pasaría si? Hubo un tiempo en que creí que podía escapar de mis errores, pero aquí, en este otro mundo, cada elección se cernía, un fantasma de mi propia creación. ¿Por qué nos torturamos?, pregunté, mi voz un susurro perdido en las sombras. ¿Por qué volvemos a estos recuerdos, sabiendo el dolor que causarán? Hades se levantó de su trono, una figura inquietante envuelta en la oscuridad. Su voz era una caricia fría. Porque, queridas almas, el dolor es la única prueba de la vida. Sus ojos, dos agujeros negros de desesperación, se clavaron en nosotros. Creéis que podéis escapar de vuestros fantasmas. Siempre los lleváis con vosotros. Me estremecí, pues decía una verdad envuelta en amargura. Los fantasmas de mi pasado danzaban, burlándose. Cada error, cada arrepentimiento, un recordatorio de que nunca fui libre. Orfeo apretó la mandíbula, el desafío floreciendo en su pecho. No me inclinaré ante esta desesperación, declaró, aunque su voz temblaba como las cuerdas de su lira, pero Hades solo sonrió. Un sonido que resonó como el tañido de una campana, a la vez siniestro y sardónico. Quieres recuperar lo que no puedes conservar. Una empresa tonta, Orfeo. El amor no puede conquistarlo todo. En ese momento, sentí que el temblor de sus palabras sacudía mi propia esencia. Recordé las noches pasadas anhelando, esperando un amor que se había escurrido entre mis dedos como arena. ¿Y si el amor es nuestra única arma?, repliqué, un fuego encendiéndose en mi pecho. ¿Y si es lo único que nos hace humanos? ¿Humanos? Hades escupió la palabra como una maldición. ¿Creéis que la humanidad se define por el amor? No, es caos y destrucción. Los rincones más oscuros del corazón, desatados. Con cada palabra, sentí que el peso aplastante del inframundo se cerraba. Las sombras se tejían más apretadas a mi alrededor. Orfeo entonces tomó una decisión, no para sí mismo, sino para Eurídice. Levantó su lira, las cuerdas vibrando con una intensidad que fracturó el silencio, una súplica desesperada que resonó en el vacío.
La música fluyó, una cascada de tristeza y anhelo que se retorcía en el aire como una serpiente. Envolvió a los espíritus, levantándolos, tocando sus corazones con los recuerdos agridulces del amor. Lo vi en sus ojos, un destello de esperanza, encendiéndose como una chispa en la oscuridad. Eurídice cantó, su voz cruda y temblorosa: «Te encontraré». Pero cuando la última nota se desvaneció en el silencio sofocante, una sensación de pavor se formó en mi estómago. Las sombras pulsaban, temblando con vida propia. La mirada de Hades se estrechó, y sentí un escalofrío de perdición inminente. «Niño tonto», siseó Hades, y las paredes del inframundo parecieron temblar en respuesta. «Juegas con fuego, y la llama te consumirá». Comprendí entonces que estábamos al borde de algo terrible. La tensión era densa y eléctrica. Era un hilo frágil sobre el que danzábamos, amor contra desesperación, esperanza contra oscuridad. La determinación de Orfeo irradiaba como un faro, pero las sombras se acercaban, hambrientas de sueños extinguidos. «Recuerda», susurró Hades, «cuanto más profundo te sumerjas en la luz, más oscuras serán las sombras». Fui arrastrado por la agitación, sintiendo tanto el peso aplastante de la historia como el anhelo desgarrador de la redención. Los recuerdos afloraron, implacables y despiadados. Recordé mis propias batallas con el amor, con la pérdida, con la esencia misma de lo que significa estar vivo aquí y ahora, en este maldito otro mundo. Y justo cuando la tormenta dentro de mí alcanzaba su crescendo, la tierra bajo nosotros tembló, amenazando con consumirnos por completo. La canción de Orfeo perduró en el aire, un recordatorio agridulce de que a veces la lucha es todo lo que hay. La tensión se apretaba más, cada respiración una cuenta atrás para un momento que podría cambiarlo todo. Las sombras se cernían, la música resonaba, y yo me encontraba en la encrucijada de la desesperación y la esperanza, atrapado en la danza radiante del amor y la pérdida, esperando que cayera la última nota. Orfeo desafió a Hades, pero otros mortales se atrevieron a desafiar al resto de los dioses. Una quietud espeluznante pendía sobre el monte Olimpo, como el fantasma de un sueño olvidado, pesada con la promesa del caos. El aire crepitaba, denso de tensión, como si el tejido mismo de la realidad estuviera a punto de rasgarse. Me encontraba al borde del precipicio, el corazón martilleando en mi pecho, el sudor mezclándose con el frío del viento que soplaba en ráfagas sobre la cumbre. Abajo, el mundo se desplegaba en un tapiz de verdes y azules. Pero arriba, oh, arriba, las nubes se arremolinaban como una tormenta que se gestaba. Cada respiración parecía prestada. Cada latido del corazón resonaba como una advertencia. Y no estaba solo. «¿Estás lista para esto?», susurró Casia, su aliento un suave fantasma contra el viento aullante. Sus ojos, una vez brillantes pozos de travesura, estaban oscurecidos por sombras de duda. Siempre había sido la chispa, la que se atrevía a danzar en las llamas. Pero hoy, ese fuego parpadeaba con incertidumbre. La vi de reojo, sus dedos moviéndose nerviosos e inquietos, como si intentara invocar fuerza de la misma tierra bajo nosotros. «No creo haberlo estado nunca», respondí, mi voz más firme de lo que sentía mi corazón. La verdad me arañaba la garganta. Recordaba las historias, los dioses, su ira, su inconstancia. Cada hilo estaba tejido en la tela de nuestras vidas, atándonos a un destino del que no podíamos escapar. El peso de ese legado se posó sobre mis hombros, casi asfixiante. Miré a Adonis, sus rasgos cincelados tensos por la concentración mientras fijaba la vista en el horizonte. Un guerrero, listo para enfrentarse a un ejército de sombras. «Concentraos».
dijo, su voz un retumbar bajo, a la vez un mandato y una súplica. Lo admiraba, incluso en este momento de terror. ¿Cómo podía permanecer tan resuelto cuando la duda me roía por dentro como una bestia voraz? Su fachada impecable ocultaba una profundidad que a menudo me sentía indigno de contemplar. Debemos enfrentarlos antes de que nos consuman. ¿Consumirnos? La risa de Casia fue frágil, rompiéndose bajo el peso del miedo. Hablas como si fuera fácil. No somos guerreros, somos solo nosotros. Pero no podía evitar la sensación de que éramos más que simples mortales, que nuestra existencia misma danzaba al borde de una catástrofe divina. Recuerdo cuando hablamos por primera vez del Olimpo, esa noche en que las estrellas contaban historias de poder y traición, de sueños tejidos en el tejido mismo del cosmos. Casia se había reído entonces, un sonido como de cristal rompiéndose, salvaje y libre. Imagina, había dicho, sus ojos brillando con travesura, un lugar donde los dioses discuten a qué mortal favorecer, mientras nosotros nos afanamos y sangramos abajo. ¡Qué farsa! Una farsa. Pero aquí estábamos, al borde de ese escenario divino, y todo lo absurdo se había convertido en una pesadilla. Sentí los fantasmas de conflictos antiguos arremolinándose a nuestro alrededor, arrastrados por el viento, susurrando secretos de locura y ambición. ¿Y si no quieren hablar? Pregunté, las palabras deslizándose de mis labios como sombras, oscuras y ominosas. La idea me apretó la garganta, tensando un nudo. Las leyendas hablaban de su ira, de Zeus lanzando rayos con un chasquido de muñeca, de los celos de Hera manifestándose como tormentas que devastaban la tierra. Tragué saliva, mirando a Casia y Adonis, sus rostros iluminados por la luz parpadeante de nuestra improvisada hoguera. Las sombras danzaban a nuestro alrededor como espectros. «Hablarán», dijo Adonis, la terquedad entretejida en su tono. «Si somos lo suficientemente valientes como para hablar». «¿Valientes o tontos?», replicó Casia, y por un momento vi la vieja chispa encenderse en sus ojos, pero parpadeó, atenuándose bajo el peso de la realidad. La tierra tembló, un profundo estruendo resonando bajo nuestros pies, y el aire se espesó, eléctrico. Se sentía como el latido de alguna bestia antigua, despertando, y el miedo me arañaba por dentro. En ese momento, anhelé la comodidad de la ignorancia, la dicha de no saber lo que nos esperaba. Recordé las historias de los titanes, cómo fueron desterrados del Olimpo, sus gritos resonando a través de los eones. ¿Y si nos uníamos a ellos? Antes de que pudiera expresar mis miedos, un destello de luz atravesó las nubes, brillante y cegador, iluminando la montaña con un resplandor etéreo. En el resplandor comenzaron a formarse contornos, figuras, vestidas con túnicas que brillaban como la superficie de un mar inquieto. Aparecieron una por una, sus rostros a la vez familiares y aterradores. Una galería de dioses y diosas, cada uno un reflejo de nuestras ansiedades más profundas y nuestros sueños más audaces. Y allí estaban, Zeus, su presencia imponente, Hera, regia e implacable, Poseidón, las olas rompiendo detrás de él. La mirada de cada dios atravesaba el velo del tiempo, conteniendo eones de expectativas y juicios. ¿Qué trae a los mortales a mis dominios?, tronó Zeus, su voz una tormenta que hizo temblar la tierra bajo nosotros. Hemos venido a parlamentar, declaró Adonis, aunque cada onza de su bravuconería parecía una frágil fachada. Para entender por qué... ¿Por qué?, interrumpió Hera, su voz melodiosa y afilada como una cuchilla. ¿Por qué deberíamos preocuparnos por los caprichos de los mortales? Existís para servir a nuestras necesidades, no al revés.
Casia dio un paso adelante, envalentonada por algo en su interior, un susurro de desafío, quizás. Pero no somos simples marionetas, no estamos atados a vuestros caprichos. También tenemos sueños, amor, pérdida, esperanza. Creéis que podéis disponer de nuestras vidas como un juego de dados. Nos negamos a ser vuestros juguetes. El silencio que siguió fue ensordecedor. Las miradas de los dioses, como cuchillos, cortaron el aire. Contuve el aliento, atrapado en las mareas del destino. Quería gritar, correr, esconderme, pero no había a dónde huir. Entonces debéis enfrentar las consecuencias, dijo Zeus, su voz atronadora resonando en la médula misma de la montaña. Sentí que el tiempo se comprimía, una serpiente apretando su agarre. El peso de la elección pendía, sofocante, mientras nos enfrentábamos a los titanes de nuestra propia creación, la encarnación de nuestros miedos y deseos. Y en ese momento, lo supe. No éramos solo mortales, éramos los arquitectos de nuestros propios destinos, atrapados en una red de dioses y monstruos, de sombras y luz, de sueños y pesadillas. A medida que la confrontación se acercaba, el aire estaba denso de palabras no dichas y verdades inflexibles. Sentí la danza cósmica del destino arremolinándose a nuestro alrededor, un ritmo ineludible que me arrastraba más y más profundo en el abismo. La noche brillaba con estrellas que guardaban historias antiguas, y me di cuenta de que, tal vez, solo tal vez, estábamos destinados a reescribir los cuentos que nos ataban. Y aunque el resultado era desconocido, una verdad permanecía. Estábamos vivos, y en este mismo instante éramos fuertes. Los dioses podían oír nuestras voces alzándose contra la tormenta, los ecos rotos de la humanidad, desafiantes e inflexibles, listos para reclamar nuestro lugar en la sinfonía de la existencia.